Estructuras algebraicas topológicas. De repente parece que se van juntando muchas palabras. ¿Qué significa esto? Es que en realidad pues hay grupos topológicos y espacios topológicos, espacios vectoriales topológicos. Son dos estructuras que aparecen en el análisis funcional y que de hecho, por lo menos la parte de grupos topológicos la vamos a estudiar a lo largo de este mini curso. El objetivo de este video pues es estudiar esta parte, precisamente ver qué significa cuando conjuntamos, pegamos las dos estructuras. Vamos a hablar primero de la parte algebraica y después de la parte topológica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, las estructuras algebraicas suelen estar acompañadas de axiomas. Si usted abre cualquier libro de como el Rodman, el Jacobson, inclusive los de álgebra lineal, siempre vienen muchos axiomas. Son importantes, inherentes a la estructura algebraica. Y entonces después vamos a introducir la componente topológica. Esta componente topológica va a jugar, no tiene que encajar tanto con las operaciones como con los axiomas. Ahorita vamos a ver esa parte, es curiosa, es importante además. Vamos primero con la parte del álgebra. Desde el álgebra, pues, ustedes suelen hablar de que una operación binaria es una operación que va del producto cartesiano de un conjunto consigo mismo en el conjunto. Es como pensar que admite dos entradas, ¿no? Una por cada conjunto del producto y nos tiene que asociar un tercer elemento en el mismo conjunto. De hecho, una operación en realidad sobre un conjunto suele determinarse como, lo voy a escribir, ¿no? O sea, esta es una definición en general, ¿eh? Si U es un conjunto, N un entero positivo y F una función, ahorita no voy a especificar su dominio ni contradominio. Ya vi que no estaba poniendo las láminas, lo siento, aquí está ya el pizarrón, ¿no? Tenemos un conjunto, N un entero positivo y F una función. Entonces, se dice que F es una operación de aridad N sobre U si y solamente si F va de U a la N en el U mismo. Eso es lo que caracteriza las operaciones, ya son cerradas de entrada, ¿no? Bueno, y eso es el objeto primigenio. Aquí estoy hablando de una binaria y aquí estoy definiendo de operación n. Bueno, sí nos vamos a restringir de alguna manera a las binarias, con ellas es suficiente para hablar de casi todas las estructuras algebraicas que nos interesan. Bueno, pues la primera definición que vamos a trabajar de estructura algebraica es la de un semigrupo. Para denotar esto de qué operaciones le estoy pegando al conjunto, suelen ocuparse los pares, ternas, cuartetas, quintetas ordenadas, donde la primera entrada suele ser el conjunto y después vienen las operaciones, y dependiendo qué tanto se complejice la estructura algebraica, ¿no? Eso es, ahorita vamos para allá. Esta es la más sencilla de todas, es el semigrupo, es una operación binaria, ese puntito sobre el conjunto, y el único axioma que le tenemos que pedir es que sea asociativa. Es lo único. ¿Qué es que sea asociativa? Esto de este axioma, ¿no? Que para cualesquiera tres elementos, ojo, aquí esto entra porque la operación es binaria, o sea, en teoría, la operación solo puede darte resultados si vas de dos en dos. Y entonces aquí el punto es, oye, y si quiero operar más de dos,
¿Cómo se opera? Bueno, pues resulta que le pedimos a la operación que si das 3 elementos del conjunto, no importa cómo los agrupe. Ojo, que nada más esa agrupación no puede permutarlos. Aquí no estamos hablando de elemento neutro, nada más es conjunto y operación. Conjunto y operación. Nuestro siguiente objeto va a ser el llamado monoide. Y aquí ya va a aparecer un elemento distinguido. De hecho, en muchos libros, en la literatura, usted puede encontrar que más bien digan que el monoide es una terna ordenada, similar a la definición que tiene aquí. Lo único que cambia es justo que en la definición de la lámina la E no está contemplada, ¿no? Pero sí tiene que estar y además tiene que cumplir este axioma de que E es un elemento neutro para cualquier X. De entrada conmuta con el elemento E y aparte E no afecta la operación, ¿no? X por E o E por X solo es X. Ahora, pues lo que vamos a ir haciendo es complejizando la estructura. Aquí nada más era el conjunto con la operación binaria en el semigrupo. En el monoide es el conjunto, la operación binaria y un elemento distinguido que tiene la propiedad de ser un elemento neutro. Después, pues ya vendría esta parte de grupo. Ya grupo ya es de nuestros objetivos. Ahorita es importante recalcar, recordar, solo estoy hablando de estructuras algebraicas, no hemos metido la componente topológica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre entre el monoide y el grupo? En el grupo ya le vamos a exigir la existencia de inversos multiplicativos. Suele ser, por si hay alguien que sepa de álgebra, que no nos vaya a censurar o escribir al canal qué tipo de definición es esa, suele haber aquí un axioma, ¿no? La existencia de inversos. El axioma nada más dice que para todo X existe una Y, de tal forma que cuando se operan da el elemento neutro y además conmutan. Pero sigue dando el elemento neutro, eso es lo importante, ¿no? Que nulifican, ¿no? Cada elemento tiene alguien que lo nulifica bajo la operación. Suele demostrarse que los inversos son únicos, ¿no? Y entonces con esto la gente le pone nombre. Ahorita no me voy a meter yo en la demostración porque no es nuestro objetivo principal la parte algebraica. Muy bien. Bueno, entonces con esto ya tenemos que es un grupo, ¿no? Y precisamente es que con todo elemento tiene su inverso bajo la operación. Ojo que el grupo por lo menos tiene que ser monoide, o sea, esta operación tiene que ser binaria y asociativa por ser monoide, ¿no? Y E tiene que ser un elemento neutro bajo la operación. Se va cargando la estructura, cada vez va cargando más axiomas, porque del monoide para acá ya no agregamos más elementos. Del semigrupo al monoide agregamos la E, pero del monoide al grupo solo estamos agregando un axioma, el de existencia de los inversos, ¿no? Que es lo que está aquí. Ok. Ahora, después de estar en los grupos, la estructura crece. Ahora vamos a tener dos operaciones binarias. Una que vamos a denotar con la suma y otra que vamos a denotar con un puntito como el producto. Esto viene de la tradición, ¿no? De los enteros como anillo, van a ser un ejemplo de anillo. ¿Qué tiene que cumplir un conjunto con por lo menos dos operaciones para hacer un anillo? Bueno, de entrada, generalmente los anillos, lo voy a poner así esta A como gorda,
Habíamos dicho que tienen dos operaciones binarias, la suma y el producto, y mínimo le vamos a pedir que tenga un elemento neutro bajo la suma, ¿no? O sea, por eso lo ponemos el cero. O sea, en teoría no debería, no tiene por qué ser el cero tal cual, ¿no? Le pongo ahí una A como de exponente para que sea el producto en esta cosa, ¿no? En este objeto, en este anillo, la suma. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, puede ser matrices, ¿no? De n por n. Las puedes sumar, las puedes multiplicar. Es asociativo el producto y la suma de matrices. Y el cero de esas matrices no sería el cero normal, tendría que ser la matriz de donde todas las entradas son ceros, ¿no? Muy bien. Bueno, ok, ya sabemos quiénes son los elementos que están jugando en esta estructura llamado anillo y entonces ahora vamos a pedirle que cumpla ciertos axiomas. Fíjense, de entrada, el conjunto con la suma y el cero, aquí no está, pero lo estamos considerando, tiene que ser un grupo abeliano, o sea, como el grupo, la suma tiene que ser asociativa, cada elemento tiene que tener un inverso bajo la suma y además el cero tiene que ser el elemento neutro de la suma. Y esto de abeliano es que aquí sí conmutan, o sea, A más B es lo mismo que B más A. Eso es lo que se le llama que sea abeliano. El grupo, bueno, la operación, ¿no? Que haya conmutatividad. No en todos lados hay conmutatividad en la operación. Busque unos ejemplos, si lo sabe, anótelo en los comentarios, por favor. Bueno, aparte el producto también va a tener que ser asociativo. O sea, de hecho aquí la parte multiplicativa, A con este producto, este va a tener que ser semigrupo. No, no necesariamente va a haber elemento neutro. Aquí estamos hablando de un anillo. Pero el producto sí va a tener que ser pues binario y asociativo. Y siempre va que se agreguen operaciones, tiene que haber una interacción entre ellas, o sea, no se agregan de manera aislada, ¿no? En este caso, eso de que el producto se distribuye en la suma, es de que si X multiplica a Y más Z, esto coincide con el producto de X con Y más el producto de X con Z. A veces se agrega la parte de la unidad, ahí suele hablarse de un anillo con unidad. Y este uno lo que tendría es que ya haría monoide la parte multiplicativa, ¿no? O sea, en los anillos con unidad, lo que ocurre es que ahora sí, esto es un monoide. Ojo aquí porque es lo mínimo que le estamos pidiendo, o sea, estamos acostumbrados a estructuras algebraicas muy ricas, muy vastas, que satisfacen muchísimos axiomas. Tan solo aquí de ejemplos de anillo, ya podrían poner los enteros con su suma, su producto, su cero, e inclusive tienen unidad, pero fíjense aquí, los enteros no tienen inverso multiplicativo más que el uno, ¿no? Y el menos uno. Todos los demás no cumplen esa parte del inverso, ¿no? Pero entonces Z con el producto y el uno solo es un monoide, no alcanza a ser grupo, pero Z con la suma y el cero sí es un grupo abeliano. De manera similar, esto también es un anillo con unidad, pero aquí ya hay más axiomas, ¿no? Aquí todos, salvo el cero, tienen inverso multiplicativo, ¿no? De entrada. Entonces, fíjense cómo los axiomas van aumentando, complejizan la estructura. Si ustedes piensan en los racionales con la suma, el producto, el cero y el uno, aquí también es un anillo, ¿no? Donde con unidad,
donde todos los elementos, salvo el cero, tienen inverso multiplicativo. Entonces, ojo aquí. ¿No? Ojo, no todos los anillos tienen unidad, ¿no? Y también aquí toda esta parte depende mucho del autor, del libro que estén siguiendo. Por ejemplo, vean aquí, vamos a hablar de anillo con división. De entrada, cuando es un anillo con unidad, o sea, si no hay un 1, ni estamos jugando, ¿no? Y también vamos a pedir, pues, para que las cosas en la parte algebraica tengan sentido, que el 1 no sea el 0. Ok, y entonces en un anillo con unidad, también le vamos a cargar el nombre. De nuevo, va a cumplir más cosas. Va a ser un anillo con división si todo elemento que no sea el cero, por eso dice no nulo, tiene inverso, pero ahora sí, multiplicativo. O sea, los racionales son un anillo con división. Los enteros no son un anillo con división. O sea, los enteros son un anillo con uno, pero no son un anillo con división. Los reales y los racionales son anillos con unidad y además son anillos con división. ¿Vale? Fíjense que se va complejizando la estructura, ¿no? Le va solicitando más cosas. Lo siento. Y por fin tenemos aquí la definición de campo. Un campo es un anillo con división, o sea, es un anillo con unidad, un anillo con división, donde aquí sí el producto ya es conmutativo, ¿no? Fíjense qué importante, hasta acá llegamos ahorita, eso del producto es conmutativo. Bueno, pues si llegamos a los 1200 seguidores, hago un curso de álgebra abstracta. Pero mientras continuamos con nuestro grupo de cursos, nuestro mini curso de grupos topológicos. La cosa no para en campo, todavía hay más estructuras algebraicas. Ya las voy a revisar un poco más rápido, ¿no? Aquí, fíjense, de campo nos vamos a un módulo. Para un módulo ya necesito más complementos. ¿A dónde voy? Voy hacia la estructura llamada espacio vectorial. Lo que pasa es que un espacio vectorial visto desde el punto de vista del álgebra es muy complejo. Comúnmente en la enseñanza de la matemática, en el estudio de la matemática, acostumbramos a estudiar solamente los reales o los espacios euclidianos, Rn, y esos son nuestros espacios vectoriales, pero en realidad hay cosas más complejas, ¿no? El espacio de las funciones continuas reevaluadas, definidas en el intervalo cerrado 0,1. Este también es un espacio vectorial, entonces quiero cubrir todas las partes. En el análisis funcional ese es un espacio básico, un espacio vectorial básico, y va a ser un espacio vectorial topológico, de hecho, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces aquí fíjense, es más complejo, ¿no? Ustedes tienen que entender de entrada un anillo, solo el anillo, no le estoy pidiendo que tenga ni división ni unidad, solo un anillo. Entonces vamos a decir que un conjunto M es un amódulo izquierdo. Si M con la suma, además que tiene que tener esa suma un elemento neutro, es un grupo abeliano y aparte ese grupo abeliano está dotado de una acción escalar. O sea, como en los espacios vectoriales no había esto de multiplicar por un escalar, bueno, aquí el anillo va a cumplir la parte de escalares, ¿no? Ojo, este no es un curso de álgebra, estamos hablando de análisis funcional. Aquí estamos asumiendo que usted ya llevó, por lo menos, ya sabe álgebra lineal de la parte de los espacios euclidianos, o sea, está familiarizado con algún texto como el Friedberg. Muy bien, fíjense aquí esta acción escalar, este producto escalar en los amódulos, tiene que cumplir exactamente esas partes, eso que nos enseñan en el espacio vectorial, ¿no? Tiene que ser compatible con la suma, tanto con la del grupo abeliano como con la del anillo. ¿Esto a qué va? Si usted toma A1, A2 en el anillo y X en el amódulo,
tomar este escalar, ¿no? O sea, la suma en el anillo de A1 con A2 y multiplicarlo con X, o sea, aquí el producto escalar con X, va a ser lo mismo que haga el producto primero escalar con X y luego suma, pero en el módulo, permítanme ponerle aquí una M, al resultado, ¿no? Eso es de que sea compatible la suma del anillo en la acción escalar con la suma del módulo. Y de igual manera, si usted tiene A, un elemento en el anillo, y X y Y elementos en el A módulo, el producto escalar de A con lo que resulte de sumar en M a X con Y tiene que ser el producto escalar de A con X y la suma en M del producto de A con Y. Eso aquí a la parte de debe de ser compatible con la suma de A, la suma de M. Y bueno, como A es un anillo, pues entonces tiene que haber aquí una compatibilidad con el producto de A. M no necesariamente tiene producto, M nada más tiene suma, habíamos dicho M grupo abeliano. Ok, ¿cómo va a ser compatible? Permítanme ponerlo aquí, sí, en términos así como pone aquí la acción escalar, ¿no? De un par ordenado donde la primera entrada está en A y la segunda en M. ¿Cómo es que va a parar algo en M? Así voy a poner aquí para denotar, ¿no? Voy a ocupar esta notación para denotar cómo es eso de la compatibilidad con el producto de A. O sea, si tienen A y B elementos en el conjunto A y X un elemento en M, usted puede agarrar A y luego accionarla, ¿no? O sea, con el producto escalar de A de B con X, ¿no? Aquí sería análogo como agarrar y multiplicar el escalar A por lo que haya resultado de multiplicar el escalar B por X. Bueno, pues esto que quedaría enviado así, lo voy a poner, tiene que coincidir con primero multiplicar en el anillo A con B y luego hacer la multiplicación escalar con el X. ¿Vale? Esto es a lo que le dice que hay una compatibilidad del producto del anillo con, con la acción escalar, ¿no? Del A módulo. Muy bien. Y bueno, pues por fin ya aquí viene la parte de espacio vectorial, cuando ese F es un campo, o sea, en lugar de agarrarme un anillo, ahora me voy a agarrar un campo, ¿no? Que habíamos dicho que era un anillo con unidad, con división, donde además el producto es conmutativo. Y entonces un espacio vectorial va a ser un F módulo, ¿no? En el lenguaje anterior, punto. Bueno, después de ahí viene esta parte que le llaman álgebra, o sea, todavía se puede complejizar más porque, pues en el espacio vectorial, en el A módulo, solo estábamos pidiendo que el anillo o que el campo actuara sobre un grupo abeliano. Bueno, pues ahora eso es la parte que se extiende. Si la acción es de un campo o de un anillo sobre otro anillo, entonces es ahí donde nace la noción de álgebra. Y bueno, creo que aquí ya lo voy a dejar porque ya hablamos bastante. No hemos llegado a la parte de topología, entonces aquí estamos tratando de entender qué es una estructura algebraica topológica, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues lo que habíamos dicho es una estructura algebraica a la que se le induce una topología que es coherente con los axiomas y con las operaciones. Bueno, pues ahorita ya sabemos la parte algebraica, ¿no? Ya hemos dado una revisión de qué estructuras algebraicas van a estar en juego. Ahora veamos en el siguiente video cómo las topologizamos, ¿no? Muy bien, pues nos videamos.